La señal llegó un martes por la mañana. La comandante Sarah Chen estaba bebiendo su tercera taza de café cuando todas las pantallas en el centro de comando de defensa de la Tierra se convirtió a la estática. Ella dejó su taza y observó cómo la estática se disipaba para revelar algo que cambiaría la humanidad. Historia para siempre. Un rostro apareció en él. Pantalla. No era un rostro humano. La criatura tenía la piel gris que parecía cuero viejo. Sus ojos eran grandes y negros sin partes blancas. No tenía nariz, solo dos pequeños agujeros en el medio de su rostro. Cuando hablaba, su delgada. Los labios apenas se movieron. Pero la voz el agua que pasó era profunda y fría. Especies. Designación, humano. Designación de planeta. Tierra. Designación del sistema, alma. Sarah sintió que se le helaba la sangre. Alrededor. Ella, cada oficial en el centro de mando, había dejado de moverse. Miraron las pantallas con ojos muy abiertos. Ojos y bocas abiertas. Soy el árbitro supremo. Katorin del dominio Ptrani. Tú. Se ha observado la especie. Tú. Se ha evaluado el territorio. Tu destino. Se ha decidido. El extraterrestre se detuvo. Detrás de él, Sarah podía ver lo que parecía un puente de un nave. Otros extraterrestres se movieron en el fondo, trabajando en máquinas extrañas. El dominio Ptrani ha gobernado galaxia durante 40.000 de sus años. Puso orden en 800 especies a lo largo de 10.000 mundos. No pedimos presentación. Le informamos de lo que ocurrirá. Pasar. Las manos de Sarah temblaban. Ella presionó un botón en su consola para hacer seguro que esta transmisión estaba siendo registrado y enviado a cada gobierno. Tierra. Has cometido 3 delitos contra el dominio, continuó el extraterrestre. Primero, te has expandido más allá de tu mundo natal sin permiso. Segundo, no te has registrado en el censo galáctico. En tercer lugar, practicó la independencia voluntaria en espacio de Mingen. Los ojos negros del extraterrestre parecía mirar directamente a Sarah. Ella sabía que eso era imposible. Él estaba probablemente mirando a una cámara, pero sentí como si estuviera mirando su alma. Tienes 72 rotaciones estándar para. Ríndete por completo. Te rendirás. Todas las armas. Entregarás todos los barcos. Renunciaréis a vuestros gobiernos. Vosotros. Aceptará el gobierno de dominio. Si no lo haces, ríndete, serás destruido. Esto no es una amenaza. Es un hecho. La transmisión terminó. Las pantallas. Volvió a la normalidad durante 5 segundos. Nadie en el centro de comando dijo nada. Palabra. Entonces todos empezaron a hablar a la vez. Una vez, Sarah agarró su teléfono y llamó. El presidente de la Tierra Unida. Consejo. La línea estaba ocupada. Ella intentó. La secretaria de Defensa, también ocupada. Ella probó todos los números importantes que tenía. Todos ocupados. El mundo entero había visto el mismo mensaje. En una hora, Sarah había la información que necesitaba. Las profundidades de la Tierra. Los sensores espaciales habían detectado al extraterrestre. Flota. Había aparecido en el borde de el sistema solar cerca de la órbita de Neptuno. Los sensores contaron las naves. Eran más de 10.000. Sarah miró el número en su pantalla. Y se sintió enfermo. Toda la flota de la humanidad. Había menos de 400 barcos. La mayoría de ellos. Los barcos eran pequeños buques de patrulla o de carga. Naves con armas acopladas. El extraterrestre. Los barcos eran enormes. Algunos de ellos eran más grande que las ciudades. Las matemáticas eran simple. Si la humanidad luchara, la humanidad moriría. La noticia de la transmisión se extendió por
la Tierra y todas las colonias humanas en minutos. En Marte, la gente dejó de trabajar y se reunieron alrededor de las pantallas. En el Luna, las familias se abrazaron y lloró. En Titán, la pequeña colonia minera envió un mensaje preguntando qué deberían hacer. Nadie tenía una respuesta. Los Estados Unidos. El Consejo de la Tierra declaró una emergencia. Reunión. Presidentes, primeros ministros. Y vinieron líderes de todas las naciones. Juntos en Ginebra. Argumentaron por horas sobre qué hacer. Algunos dijeron que deberían rendirse. ¿Qué opción tenían? ¿Tener? Luchar era un suicidio. Al menos sí. Si se rindieran, la gente sobreviviría. Serían esclavos, pero serían vivos. Otros dijeron que debían luchar. De todos modos, es mejor morir libre que vivir como esclavos. Mejor mostrarle al universo que los humanos no se inclinarían ante nadie. Otros dijeron que deberían intentar negociar. Tal vez podrían llegar a un acuerdo. Tal vez los extraterrestres aceptarían algún tipo de compromiso. Mientras los dirigentes discutían, algo extraño empezó a suceder entre los humanos. Espacio. Comenzó en la Tierra en la ciudad de Lagos, Nigeria. Una joven llamada Hadas estaba viendo las noticias con su familia. Cuando ella empezó a reír, su madre la miró como si estuviera loca. ¿Qué? ¿Es gracioso?, preguntó su madre. Esto es el fin del mundo. Adai la sacudió. Cabeza. No, mamá. Míralo. Míralo. Ese extraterrestre. Se parece a mi antiguo jefe en la fábrica. El que solía gritarle a todos. Lo recuerdan. Su madre miró la pantalla donde estaban reproduciendo el mensaje del extraterrestre. Ella entrecerró los ojos. Luego sonrió. Luego ella rió también. Tienes razón. Él tiene la misma cara enojada de siempre. Oliendo algo mal. En cuestión de horas, esa broma se había extendido. A través de Internet. Alguien hizo una imagen del extraterrestre con un traje de negocios. Traje y sosteniendo una taza de café que decía: el mejor jefe del universo. Alguien más añadió subtítulos a su mensaje que hicieron. Suena como un cliente enojado, quejándose del mal servicio. Los memes. Se extendió como el fuego. En Marte, un grupo de los ingenieros hicieron un video donde se hicieron pasar por extraterrestres. Llevaban pintura gris en sus caras y hablaron en voces serias sobre cómo los humanos eran demasiado. Hacían mucho ruido y tocaban demasiado su música. El video obtuvo 1.000 millones de visitas en un día. En la Tierra, una banda de punk rock en Berlín escribió una canción llamada 72 Rotations. La letra trataba sobre cómo los extraterrestres podrían tomar su ultimátum y ponerlo en práctica. En algún lugar incómodo. La canción golpeó. Número 1 en 30 países. Personas. Empezó a hacer chistes sobre los extraterrestres. Apariencia, su actitud seria, sus demandas. Alguien señaló que los extraterrestres le habían dado a la humanidad 72 rotaciones en lugar de horas o días. Nadie sabía exactamente cuánto duraba una rotación. Alguien más hizo una broma que tal vez una rotación fue realmente larga y ellos, en realidad, tenía miles de años para rendición. La risa se extendió. Alta. El árbitro Ketboran observó al humano. Comunicaciones con creciente confusión. En sus 400 años de servicio a la dominio, había entregado este mismo mensaje a docenas de especies. Las reacciones siempre fueron las mismas. Miedo, pánico, súplica, rendición. Los humanos no estábamos haciendo ninguna de esas cosas. ¿Qué están haciendo?, le preguntó a su oficial de comunicaciones. El oficial, la joven Vitrani llamada Silara estudió la transmisiones humanas. Parecen ser
Burlándose de ti, alto árbitro. ¿Burlándose de mí? Sí, están creando contenido cómico. Sobre tu apariencia y tu mensaje. Lo están compartiendo ampliamente en su redes de comunicación. Kate Boron lo hizo. No entiendo. ¿No tienen miedo? Es difícil determinar. Su comportamiento no coincide. Cualquier patrón de respuesta conocido. El alto. El árbitro se dirigió a su estratega jefe. Un viejo Ptrani llamado Dorpt, que ayudó a conquistar más de 50 especies. ¿Qué hacen? ¿Qué opinas de esto? Dornet estudió el datos humanos con sus 3 tácticas. Pantallas. Obviamente están en negación. Esto se ve a veces en los primitivos. Especies. No pueden aceptar la realidad. Así que, hacen como si no estuviera sucediendo. ¿Cuándo? Nuestra flota se acerca y entrarán en pánico. Y rendirse como todos los demás. Kate Boron asintió. Eso tenía sentido. Humanos. Eran jóvenes y tontos. Ellos. Aprender. Pero en la Tierra, algo más estaba sucediendo. El Consejo de la Tierra Unida fue. Todavía discutían cuando una mujer llamada Dra. Yuki Tanaka se levantó y pidió hablar. Era una psicóloga que estudiaba el ser humano. Comportamiento durante situaciones de crisis. Todos están haciendo la pregunta equivocada. Dijo ella. ¿Estás preguntando si nosotros deberíamos luchar o rendirnos? Pero mira. La gente. Señaló la pantalla. Mostrando noticias de todo el mundo. En cada ciudad, la gente se reía. Estaban haciendo bromas. Iban a trabajar, ir a la escuela, vivir su vidas. Algunos lloraban. Sí, algunos estaban asustados. Pero muchos de ellos se enfrentaban a la fin del mundo con una sonrisa. El pueblo ya lo ha decidido. Doctor. Tanaka dijo que no se van a doblegar ante algún extraterrestre que parece estar enojado. Jefe. No se van a rendir. Su libertad porque un extraño les dijo. A ellos también. Preferirían reírse en él. Frente a la muerte que vivir de rodillas. La sala estaba en silencio. El presidente de la Consejo de la Tierra Unida, un hombre llamado James Okonkwo, miró las pantallas. Él. Vi un video de niños en Japón. Burlándose de los extraterrestres. Observó un abuela en Brasil enseñando a su nietos un gesto grosero para mostrarla. Invasores. Observó a un trabajador de una fábrica en India regresa a su trabajo con un cartel que decía, los extraterrestres se van a casa. Algo se agitó en su pecho, algo que sentía orgullo. Si nos rendimos, dijo. Dijo lentamente. ¿Qué pasa con qué? ¿Qué pasa con la risa? ¿Qué pasa con las personas que se niegan a tener miedo? Nadie respondió. Nos van a destrozar, dijo. Continuó. No con armas, con vergüenza, con obediencia. Ellos nos enseñarán a nosotros, niños, que los humanos somos débiles, que nosotros. Se rindió sin luchar. Es esa la. ¿Qué lección queremos dejar atrás? El primer ministro británico habló. Pero si luchamos, perderemos. Todos lo harán. Morir. El presidente Okonkwo asintió. Tal vez. Probablemente. Pero al menos moriremos como nosotros mismos. Al menos el universo lo hará. Sepa que cuando los humanos se enfrentaron a la extinción, no rogamos, peleamos, reímos. Seguimos siendo humanos hasta el final. La votación no fue unánime. Algunos líderes todavía quería rendirse, pero la mayoría tomó su decisión. La humanidad no se arrodillaría. La respuesta oficial fue transmitido a la flota alienígena. Al día siguiente, el presidente Okonkwo se encontraba en una podio con las banderas de toda la Tierra. Nación detrás de él. Miró hacia él. Cámara con mirada fija. Alto árbitro. Kate Boron. Comenzó. Hemos recibido tu mensaje. Lo hemos discutido entre nosotros. Nosotros mismos. Hemos tomado nuestra decisión.
Pausa. La humanidad declina respetuosamente. Su oferta. En la sala de mando del el buque insignia de Ptrani, Katoran se inclinó. Adelante. Esto fue inesperado. No entregaremos nuestras armas. Humano continuó. No nos rendiremos. Nuestros barcos. No entregaremos nuestros. Libertad. Nacimos libres y seremos. Morir libre. El presidente sonrió. Fue un sonrisa tranquila. La sonrisa de un hombre que tiene. Hizo las paces con su elección. Dices que han conquistado 800 especies. Eso es muy impresionante. Pero nunca has conocido humanos antes. No somos como los otros. Somos testarudos. Somos orgullosos. A veces somos tontos. Pero no lo somos. Renunciar para siempre. El presidente Okonkwo se inclinó más hacia él. Cámara. ¿Quieres conquistar nuestro mundo? Ven. Y lo intentas. Pero recuerda esto. Por cada barco. Tú tenemos 1000 personas. Listo para luchar por cada arma que tengas. Llevar. Tenemos 1.000.000 de razones para resistir. Puede que no ganemos. Pero lo haremos. Pagas por cada centímetro de nuestro espacio. Nosotros. Te hará sangrar por cada vida humana. Tomas. Y cuando finalmente te paras en nuestras cenizas, nos recordarás. Tú. Recordaremos las especies que rieron. En tu ultimátum y te dije que fueras a infierno. El presidente dio un paso atrás. 72. Rotaciones. Manténlas. No necesitamos eso. Mucho tiempo de preparación. Nacimos listos. La transmisión finalizó a través del espacio humano. La gente vitoreó. Gritaron. Se abrazaron. Probablemente iban a morir y lo sabían. Pero ellos iban a morir de pie. Alto. El orbitador Ketoran se sentó a su mando. Silla durante mucho tiempo después de la transmisión terminó. Sus oficiales esperaron para pedir órdenes, pero no dijo nada. Finalmente, su responsable de comunicaciones habló. Hola, árbitro. ¿Cuáles son sus órdenes? Kate Borin se quedó mirando a la imagen del líder humano que se quedó congelado en su pantalla. El hombre estaba sonriendo. Estaba a punto de morir y estaba sonriendo. Estos humanos, dijo Kate, lentamente, están locos. Sí, alto. Árbitro. ¿Cuáles son sus órdenes? Kev. Varane pensó en las 800 especies que había conquistado. Pensó en cómo ellos. Todos habían rogado y llorado y prometido obedecer. Pensó en lo fácil que había sido. Siempre lo ha sido. Miró a los humanos. Sonríe. Por primera vez en 400 años. El árbitro supremo sintió algo que hizo. No lo reconocí. No era exactamente miedo. Era más como incertidumbre. Comienza él. Avancen, ordenó. Veremos cómo. Se ríen mucho cuando nuestros barcos están en sus cielos. Pero a medida que su flota comenzó a moverse hacia el sistema solar interior, Ketv Borin no pudo evitar una extraña sensación. Sentimiento. La sensación de que algo estaba diferente esta vez, que estos humanos, con sus bromas y su desafío y su tonto coraje no iba a ser como los demás. Él empujó él. Sentirse a un lado. Era imposible. Ellos eran simplemente otra especie primitiva. Caerían como todos los demás. Pero en lo más profundo de su antiguo corazón, una pequeña. La voz susurró una pregunta que no pudo responder. Respuesta. ¿Y si no lo hacen? En la Tierra. Comenzaron los preparativos. Los científicos trabajaron en nuevas armas. Ingenieros. Barcos modificados. Soldados entrenados día y noche. Los civiles aprendieron a luchar. Las fábricas producían suministros a gran velocidad. Nunca antes visto. Y en todas partes, en cada ciudad, colonia y estación. Los humanos miraron las estrellas y sonrió. No porque pensaran que ganarían, pero porque se negaron a tener miedo.
Habían hecho su elección. Dieron su respuesta. Y esa respuesta fue. Risas. La cuenta regresiva comenzó en el momento. La humanidad envió su respuesta. Almirante Cheney. Lin se paró en el puente de la UES. Desafío y observó el cronómetro en su pantalla. Quedaban 68 horas, menos de 3 días antes de que llegaran 10.000 naves de guerra extraterrestres. Llegó a la Tierra. Tenía 62 años. Había pasado toda su vida adulta en él. Armada de la Tierra Unida. Ella había luchado. Piratas cerca de Júpiter. Ella había detenido a un ataque terrorista en Marte. Ella comandó barcos en tiempos de paz y en crisis. Pero nada la había preparado para esto. El almirante, su primer oficial, dijo. La flota está reunida. 387 barcos. Esperando sus órdenes. Chen miró la pantalla que mostraba su flota. La mayoría de los barcos eran pequeños. Lanchas patrulleras, buques de carga reconvertidos. Unos pocos destructores, un puñado de cruceros. Solo 12 barcos en toda la flota fueron buques de guerra adecuados construidos para el combate contra 10.000 naves extraterrestres. Era ridículo. Pero ese era el punto, ¿no? La humanidad había elegido reír. Envíen a todos los capitanes mi paquete informativo. Chen ordenó. Nos vemos en 6 horas. Discutir la estrategia. Hasta entonces, todos. Descansa. Come. Duerme. Llama a tus familias. Tenemos unos días largos por delante. Los oficiales asintieron y se pusieron a trabajar. Chen caminó hasta la ventana de su puente y miró fijamente las estrellas. En algún lugar. Allí venía la flota alienígena. Flota que había conquistado 800 especies. Una flota que nunca había perdido. Chen sonrió. Ella nunca había perdido ninguno de los dos. En la Tierra, en una pequeña oficina en la Universidad de Nairobi, el doctor Isef Okonkwo no fue durmiendo. No había dormido en 2 días. Su escritorio estaba cubierto de papeles y pads de datos, todos mostrando lo mismo. Comunicaciones extraterrestres. Isef era xenolingüista. Había pasado 20 años estudiando la posibilidad de extraterrestres. Idiomas. La gente lo había llamado loco. Dijeron que los extraterrestres no existían. Ahora, de repente todo el mundo quería hablar con él. La transmisión extraterrestre había incluido algo más que la advertencia. Oculto en la señal era una base de datos masiva de información, idiomas, historia, datos culturales. Los extraterrestres los habían enviado como una demostración de su poder. Ellos quería que los humanos comprendieran cómo vasto era el dominio. Pero Isef vio algo que no tenían intención de hacer. Comparte. Todavía estás despierto. Miró. Arriba. Su hija Amara estaba de pie en él. Puerta con una taza de té. Ella era una estudiante de medicina, pero había vuelto a casa. Cuando llegaron los extraterrestres, ella quería estar con su familia al final. No puedo dormir, dijo Isef. Hay demasiado que hacer. Aprender. Amara entró y preparó el té. En su escritorio. ¿Qué has encontrado? Isef se frotó los ojos cansados. El dominio tiene. Conquisté 800 especies, pero yo he sido leyendo sus historias. ¿Sabes? ¿Qué noté? ¿Qué? Cada uno. Especie rendida. Isef señaló a su pantalla. Todos. Algunos lucharon por unos pocos días, algunos negociados, pero al final, todos se rindieron. El dominio nunca se enfrentó a una especie que se negaba a rendirse. Nunca en 40.000 años. Amara se sentó frente a él. Entonces, ¿qué hace? ¿Eso significa? Significa todo su sistema. Se basa en el supuesto de que las especies conquistadas obedecerán su militares, su gobierno, su economía,
Todo depende de envío. Isef se inclinó hacia adelante. No saben cómo manejar una especie que preferiría morir antes que arrodillarse. Somos algo que nunca habían visto antes. ¿Eso es bueno o malo? Isef pensó en eso no lo sé, pero significa que lo son. No pueden predecirnos. Y en una guerra, la imprevisibilidad es un arma. En Titán, el más pequeño y frío de la humanidad. Colonias, una joven llamada Maya Santos estaba aprendiendo a disparar. Ella tenía 20 años. Había llegado a Titán hace 2 años para trabajar en las minas de hielo. Era un trabajo duro, pero estaba bien pagado. Ella planeó ahorrar dinero durante 5 años. Luego, regresa a la tierra y comienza un negocio. Tal vez un restaurante. Ella hacía buena comida. Ahora puede que no haya una tierra a dónde ir. De vuelta a mantenga el rifle firme. Él, dijo el instructor. Era un anciano llamado el sargento Morrison, que había luchado en las guerras del agua en Europa hace 30 años. Inhala. Exhala. Aprieta él. Gatilló al exhalar. Maya hizo lo que le dijo. El rifle dio una patada contra su hombro y apareció un agujero en el objetivo a 20 metros de distancia. No era un toma perfecta, pero estuvo cerca. Bien. Morrison lo repitió. Había 50 personas del grupo de entrenamiento de Maya. Mineros, ingenieros, cocineros, profesores. Ninguno de ellos eran soldados. Pero cuando la colonia anunció que estaba formando una milicia, cada persona se había ofrecido voluntariamente. La abuela de Maya la había llamado la noche anterior. Rosa Santos cumplió 87 años. Era mayor y vivía en Sao Paulo. Sobrevivió al colapso brasileño cuando ella era joven, cuando el agua se secó y las ciudades ardieron. ¿Tienes miedo? Rosa había preguntado. Sí, abuela. Muy asustado. Bien. El miedo es una brújula. Te muestra lo que importa lo suficiente como para luchar. Porque, si no tuvieras miedo, yo estaría preocupado. ¿Y si perdemos? ¿Y si todos mueren? Rosa se había reído. Era un sonido cálido incluso durante el video. Pantalla. Mi pequeña Maya, todos mueren. Algún día. La pregunta no es si tú morirá. La pregunta es cómo lo harás. Vivirás. ¿Vivirás como un cobarde o vivirás? ¿Vives como alguien que luchó por lo que ella amaba? Maya pensó en eso mientras levantaba la vista. Su rifle otra vez. Pensó en ella. Familia, sus amigos, la pequeña colonia. En Titán donde había aprendido a amar. Las estrellas. Todo valió la pena luchar. Ella apretó el gatillo. De vuelta ante el desafío, la almirante Chen reunió a sus tropas. Capitanes para la reunión de estrategia. 300. Los rostros la miraban desde las pantallas a su alrededor. La sala de reuniones. Algunos eran jóvenes. Otros eran viejos. Todos estaban asustados. Aunque intentaron ocultarlo, no lo soy. Te voy a mentir, empezó Chen. Sí. Lucharemos directamente contra la flota Aptrani. Perderán. Tienen más barcos, más grandes. Barcos, mejores armas. En línea recta. Batalla, nos destruirán en horas. Vio a algunos de los capitanes bajar sus ojos. Otros aprietan las mandíbulas. La joven parecía que iba a llorar. Así que no vamos a pelear directamente. Batalla. Los capitanes volvieron a levantar la vista. Yo he estudiado los registros de guerra del dominio. Tuvieron la amabilidad de enviarnos sus historia. Y he notado algo interesante. Chen presionó un botón y las imágenes apareció en todas las pantallas. Todas las especies. Ellos conquistaron y lucharon de la misma manera. Ellos formaron líneas defensivas. Intentaron proteger sus mundos natales. Lucharon según las reglas. Se inclinó hacia adelante. Estamos
No vamos a luchar según las reglas. Vamos a luchar como humanos. Capitán Jorge Méndez, comandante del crucero La Habana, habló. ¿Qué significa eso? Almirante, significa que seremos impredecibles. Seremos caóticos. Nosotros. Luchará sucio. Chen sonrió. Él. Los Ptrani esperan que formemos una defensa. Alinearse alrededor de la Tierra y esperarlos. En lugar de eso, nos vamos a dispersar. Esconderse en asteroides. Usar naves civiles como señuelos. Atacan desde todas las direcciones a. Una vez. Los haremos perseguir sombras. Pero el almirante, otro capitán dijo, aunque, si los confundimos, no podemos destruirlos. Su flota. No tenemos la potencia de fuego. Tienes razón. No podemos ganar esta guerra con potencia de fuego, pero podemos ganar con costo. La mirada de Chen era dura. Cada barco que destruimos les cuesta recursos. Cada soldado que matamos cuesta esa mano de obra. Cada día sobrevivimos. Les cuesta tiempo. El dominio no es luchando solo contra nosotros. Tienen todo un galaxia para controlar. Si hacemos esta guerra, si es lo suficientemente caro, podrían decidir que somos. No vale la pena la molestia. Capitán Yuki Sato, comandante del destructor Rising Sol, levantó la mano. ¿Y si deciden? Para destruir la Tierra desde la órbita, simplemente, podría matar a todos sin perder ni un solo barco. Chen asintió. Eso es un riesgo, pero no creo que lo hagan. Eso es. El dominio no quiere muertos. Planetas. Quieren esclavos. Quieren recursos. Quieren agregarnos a sus imperio. Una tierra quemada les da nada. Estás jugando con 8.000 millones. Vidas. Sato dijo. Sí, lo soy. Chen conoció los ojos del capitán sin pestañear. Pero la alternativa es una esclavitud segura. Prefiero apostar por la libertad que aceptar cadenas. La habitación quedó en silencio. Luego, lentamente, el capitán Méndez asintió. Cuéntanos el plan. El almirante Chen sonrió con placer. En la nave insignia Ptrani, Ego Orbiter, Ketborin estaba recibiendo su propio reuniones informativas. Su estratega, Dorpt, analizaron toda la información que tenían. Reunidos sobre la humanidad. Son una especie joven, Dorpt. Reportado. Solo han estado en el espacio. Durante unos 300 de sus años. La tecnología es primitiva en comparación con nuestro. Sus armas no pueden penetrar nuestro escudos. Sus naves son lentas. El ejército es pequeño y está mal organizado. Entonces la victoria debería ser sencilla. Keitan dijo, debería ser un orbitador alto. Pero hay algunos factores inusuales. Como Dormt sacó una exhibición, mostrando la historia humana. Estas criaturas tienen una tendencia inquietante hacia comportamiento irracional. En su pasado, ellos a menudo he optado por luchar cuando la rendición era claramente la lógica opción. Tienen un concepto que llaman morir por una causa que parece anular su instinto de supervivencia. Kate Borin frunció el ceño. Todas las especies tienen algunos individuos que resistir. Siempre son minoría. Sí, alto árbitro. Pero entre los humanos, la resistencia parece estar en pausa. Dormit. Buscando la palabra correcta. Cultural. Cuentan historias sobre la resistencia. Celebrar a los que luchan contra probabilidades imposibles. Consideran rendirse. Ser vergonzoso. Tontería primitiva. ¿Cuándo? Si ven nuestra flota, lo harán. Reconsiderar. Tal vez. Pero recomiendo precaución. Estos humanos. Puede que no se comporte como se esperaba. Kate Boran. Agitó la mano con desdén. Conquistó 53 especies. Dourn. He visto todo tipo de resistencia.
Palabras valientes. Siempre me pongo a mendigar cuando el asesinato comienza. Los humanos no serán diferentes. En la Tierra, los preparativos continuaron a velocidad imposible. Fábricas que tenían. He estado construyendo automóviles y ahora construyo misiles. Astilleros que venían fabricando carga. Los buques ahora se convirtieron en plataformas de armas. Todos los recursos del planeta eran dirigida hacia un objetivo, la supervivencia. Pero no se trataba solo de armas. Todo, en toda la Tierra y las colonias, la gente, se estaban preparando de otras maneras. Los profesores. Enseñó a sus estudiantes sobre historia, sobre todas las veces que los humanos se habían enfrentado. Probabilidades imposibles y sobrevivió. Acerca de Termopol y Stalingrad y la Luna. Rebelión, sobre cómo el coraje podría. Triunfo sobre el poder. Artistas pintados. Murales en las paredes de los edificios. Imágenes de humanos de pie frente a las estrellas. Imágenes de familias tomadas de la mano. Imágenes de puños levantados y sonrisas desafiantes. Los músicos escribieron canciones. Canciones sobre el hogar. Y el amor y la negativa a rendirse. Canciones que se reproducen en todas las estaciones de radio. En cada colonia, en cada barco. Religioso. Los líderes de todas las religiones celebraron servicios religiosos. Oraron por fuerza. Oraron por sabiduría. Oraron por la paz. Pero, en su mayoría, oraban por valentía. En todas partes la gente se reía. Dijeron chistes sobre los extraterrestres. Se burlaron de su propio miedo. Encontraron humor en él. Oscuridad porque eso era lo que los humanos lo hicieron. Cuando el mundo terminó, los humanos hicieron. Bromea al respecto. El doctor Okonkwo finalmente. Dormí unas horas y luego me desperté con una nueva idea. Envió un mensaje a la mando militar con sus hallazgos sobre la estructura del dominio. Explicó que el imperio no estaba tan unificado como aparecieron. Las especies conquistadas no fueron leales. Obedecieron porque no tenían elección. Si logramos sobrevivir lo suficiente. El mensaje decía que podríamos inspirar a otros. Podríamos mostrarles que la resistencia es posible. El mayor del dominio. La debilidad es que gobiernan a través del miedo. Si mostramos a la galaxia que el miedo puede ser superar, todo cambia. El almirante Chen leyó el mensaje y sonrió. Lo reenvió a todos. Capitán de su flota. En Titán, Maya. Santos terminó su formación y fue asignada a un equipo de abordaje. Su trabajo sería atacar naves extraterrestres desde él adentro, para luchar cuerpo a cuerpo en él. Pasillos de naves enemigas. Fue, casi con toda seguridad, una misión suicida. Ella llamó a su abuela para despedirse. Estoy orgullosa de ti, dijo Rosa. Sus ojos estaban mojados, pero ella sonreía. Mi pequeño guerrero. Tengo miedo, abuela. Claro que sí. Solo los tontos no lo son. Asustado. Pero no estás huyendo. Eso es lo que importa. Te amo. Te amo. Tú también. Ahora ve y muéstrales a esos extraterrestres lo que los humanos estamos hechos de. El cronómetro continuó. Para hacer la cuenta regresiva. 60 horas, 50, 40. La flota alienígena se acercaba. Naves humanas. Se movieron a su posición. Los soldados revisaron sus armas. Las familias se abrazaron. Apretado. El orbitador alto Ketbarane observó los humanos a través de su largo alcance. Sensores. Vio su pequeña flota extendiéndose a través del sistema solar. Vio sus plataformas defensivas alrededor. Tierra. Vio su patético preparativos. Casi sentía pena por ellos. Se estaban esforzando mucho. Ellos realmente creían que podían resistir. Los humanos, se dijo a sí mismo, son tan valientes, tan tonto,
tan condenado. Pero en algún lugar de él, en el fondo de su mente, las palabras de Dornet. Repitió: estos humanos pueden no comportarse como esperado. Apartó el pensamiento. No importaba cómo se comportaran. El resultado sería el mismo. El dominio. Siempre ganó. Siempre. La cuenta regresiva llegó a las 24 horas. Un día. Permaneció antes de que comenzara la batalla. Un día antes del destino de la humanidad. Se decidiría. En el puente del Defiance, el almirante Chen reunió a sus oficiales superiores. Mañana, dijo, luchamos por todo, por nuestro planeta, nuestra gente, nuestro futuro. Algunos de nosotros moriremos. Tal vez. Todos moriremos. Pero lo que sea sucede, no seremos olvidados. Nosotros. Le mostrará al universo lo que somos los humanos. Hecho de. Levantó su vaso de té. Sus oficiales levantaron los suyos. A la humanidad, Chen le dijo, que podamos reír en el rostro de la muerte. A la humanidad, dijeron. Respondió. Y en algún lugar entre las estrellas. 10.000 naves extraterrestres se acercaron, cargando con el peso de un imperio que nunca habían conocido la derrota. Estaban a punto de, para aprender. El primer tiro fue disparado a 600 hora estándar de la Tierra un jueves. Mañana, el alto árbitro Ket Boran esperaba ver una línea defensiva alrededor de la Tierra. Él había esperado que los humanos reunieran sus flota patética y hace que uno se desespere. De pie. Eso era lo que hacían todas las especies. Esa era la elección lógica. En cambio, sus sensores mostraban caos. Naves humanas. Estaban por todas partes. Se escondieron detrás. Asteroides. Se desplazaron por el espacio. Escombros. Se dispersaron por millones de kilómetros de espacio vacío. No había fila. No había formación. No había. Era solo un desastre. ¿Qué están haciendo? Kate Borin exigió. Dorpt estudió la táctica. Mostrar con creciente confusión. No lo entiendo, alto árbitro. Esto no tiene sentido estratégico. Tienen. Extendieron sus fuerzas de tal manera que no es posible montar una operación eficaz. Defensa. Entonces simplemente destruiremos. Ellos uno por uno. Ordena a la flota que avance. Los Ptrani. Armada avanzó como una gran ola. 10.000 barcos en perfecta formación, cada uno. Uno que sabe exactamente a dónde ir y qué hacer. Habían practicado esto 1000 veces. Conquistar especies fue rutina para ellos. La primera nave Ptrani para morir fue una nave exploradora llamada Vigilancia Eterna. Estaba escaneando un campo de asteroides cuando el asteroide era. El escaneo explotó de repente. Dentro del asteroide, los ingenieros humanos habían escondido una bomba enorme. El explorador nunca la vio. Próximo. Hemos perdido la vigilancia eterna. El oficial del sensor informó. Kate Borin frunció el ceño. ¿Cómo? Antes de que alguien pudiera. Respuesta. Se reportaron 3 barcos más. Daños. Los misiles habían venido de la nada. No de naves humanas, sino del espacio vacío. Los humanos tenían armas escondidas. En todas partes. En asteroides, en escombros, en satélites abandonados. Alto árbitro, dijo Dornbeth lentamente. Creen que los humanos han cambiado todo el sistema solar en una trampa. La batalla se convirtió en una pesadilla. El almirante Chen observó desde el desafío como su plan desplegado. Sus barcos no estaban tratando de luchar contra la flota alienígena directamente. Ellos lo estaban acosando, molestándolo, haciéndolo. Sangraba por 1000 pequeños cortes. El destructor humano aparecería por detrás. Una luna dispara todos sus misiles, luego desaparecer antes de que los extraterrestres pudieran responder.
Un grupo de combatientes. Atacar un barco de suministros, dañarlo. Motores, luego se dispersan. Barcos mineros, cargados con explosivos, se desplazarían hacia la formación alienígena, que parece escombros, luego detonar. Los extraterrestres sabían. Mejores armas, mejores escudos, mejores barcos. Pero estaban acostumbrados a luchar. Enemigos que se quedaron quietos y esperaron morir. No estaban acostumbrados a luchar. Fantasmas. El almirante informó su primer oficial. La flota enemiga ha roto la formación. Ellos están enviando grupos de caza para perseguir a nuestros asaltantes. Chen sonrió. Perfecto. Eso es exactamente lo que queríamos. Ordenar. Todos los barcos deben retroceder. Llévalos más profundo. En el cinturón de asteroides. El extraterrestre. Los grupos de cazadores persiguieron a los barcos humanos. Entró en el cinturón y encontró más trampas, más bombas, más emboscadas. Barcos que parecían. Los discapacitados de repente cobraron vida y atacado. Asteroides que parecían vacíos. Estaban llenos de misiles. Un Trani, capitán, frustrado por la constante ataques, ordenó a su barco simplemente atravesar un campo de asteroides. Las armas eran lo suficientemente poderosas como para destruir las rocas, pero escondido dentro de una de esas rocas eran un equipo humano con un ojiva nuclear. Esperaron hasta que la nave extraterrestre estaba justo encima. Entonces detonó. El barco sobrevivió, pero los escudos estaban abajo. Sus armas estaban dañado, y antes de que pudiera recuperarse, aparecieron 3 destructores humanos y lo remató. En el puente de su buque insignia, Ket de Irán, observó los informes de víctimas aumentan. Él esperaba perder quizás una docena de barcos conquistando humanidad. Ya había perdido más de 100, y la batalla apenas había terminado. Comenzado. Esto no es posible, dijo. Son insectos. No deberían serlo. Capaz de hacernos daño así. Hola, árbitro. Su oficial de comunicaciones dijo, estamos. Recibir transmisiones del ser humano. Flota. Póngalo en pantalla. Almirante Chen. Apareció en la pantalla. Ella era. Sonriendo. Detrás de ella, Catborín podía. Vea a su tripulación del puente trabajando tranquilamente en sus estaciones. Hola, árbitro, dijo. Espero que estés disfrutando de tu visita a nuestro sistema solar. Pido disculpas por la desorden. No esperábamos invitados. Los ojos de Kate Borin se entrecerraron. Eres valiente al mostrar tu cara, humano. Tus trucos no te salvarán. Nosotros sí. Encuentra tus barcos y destruyelos. Quizás. Pero mientras nos persigues, estás. No conquistar la tierra. Y cada día tú. Gastar aquí te cuesta barcos. Barcos que no se puede reemplazar fácilmente. Chen se inclinó. Adelante. ¿Cuántas especies están observando esta guerra? Alto árbitro. ¿Cuántos de tus conquistados? Los pueblos están viendo que el gran Trani puede resultar herido. Katoren cortó la transmisión. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de rabia. Destruirlos, ordenó. Destruirlos. Todo ahora. La batalla se intensificó. Trani dejó de intentar perseguirlo. Barcos individuales y comenzó una sistemática. Barrido del sistema solar. Se movieron. De planeta en planeta, de luna en luna. Destruyendo todo lo que pudiera ocultar. Fuerzas humanas. Pero los humanos no. Deja de pelear. Maya Santos estaba en una cápsula de embarque cuando llegó la orden. Su equipo de 12 soldados. Estaba a punto de intentar algo que nunca se había hecho antes en la historia de el dominio. Iban a abordar un buque de guerra enemigo. Los Trani no diseñan sus naves para el combate cuerpo a cuerpo. ¿Por qué? ¿Lo harían?
Ninguna especie lo había intentado jamás. Abordarlos. Se suponía que el combate suceden a larga distancia con lanzas de plasma y misiles. La idea de enemigos. En realidad, entrar en tu nave fue considerado primitivo, bárbaro. La cápsula de Maya se estrelló contra el casco de un crucero Ptrani. El impacto la arrojó contra su arnés, pero ella apenas notado. La adrenalina corría por mis venas. Su cuerpo, miedo y emoción mezclados, juntos hasta que no pudo decírselo. Aparte, rompiendo, gritó el líder del escuadrón. Las antorchas cortantes quemaron al extraterrestre. Casco. El metal brilló rojo, luego blanco. Luego cedió. El aire salió corriendo. Maya lo hizo. No le importaba. Llevaba traje. Empujado a través del agujero hacia el extraterrestre. Barco. El pasillo era alto y extraño. La iluminación también estaba mal. El aire. Olía a químicos. Pero nada de eso importaba. Lo que importaba eran los 3 soldados alienígenas de pie al final de el pasillo, mirándola con evidente conmoción. Nunca habían visto un enemigo dentro de su nave antes. Maya levantó su rifle y disparó. El Ptrani. Eran altos, casi 3 metros. Se movían lentamente y deliberadamente como si tuvieran todo el tiempo en el mundo. Sus armas eran potente, pero diseñado para largo alcance. Combate. De cerca, eran incómodos. Maya era pequeña y rápida. Había crecido jugando deportes en la baja gravedad de Titán. Podía moverse de maneras que los extraterrestres no podía predecirlo. Ella esquivó sus disparos, rodados bajo su torpeza. Ataques y poner balas en los huecos de su armadura. 3 extraterrestres muertos. Más. Ya viene. Gritó a su equipo. Tenemos que llegar al puente. Ellos. Luchó a través del corredor del barco por pasillo. Los extraterrestres no estaban acostumbrados a este tipo de lucha. Pidieron refuerzos, pero sus refuerzos tardaron en llegar. Intentaron sellar mamparos, pero los humanos habían traído herramientas de corte. Intentaron desahogarse. Atmósfera, pero los humanos estaban en trajes sellados. Maya perdió a 2 compañeros de equipo en los primeros 5 minutos. Luego 2 más. Cuando llegaron al puente, solo quedaron 6. Las puertas del puente fueron sellados. Maya colocó una carga hueca y dio un paso atrás. La explosión hizo estallar puertas abiertas. Ella pasó por el fuego. El comandante alienígena estaba parado en el centro de la habitación. Era anciano. Maya podía. Lo decía por los patrones en su piel. Probablemente comandó este barco durante siglos. Probablemente había conquistado docenas de mundos. Miró a Maya con algo así como la incredulidad. Imposible, dijo. Su traductor lo hizo. Su voz sonaba tranquila, pero había algo debajo. Miedo. Confusión. No puedes estar aquí. Esto nunca ha sucedido. Pasó. El equipo de Maya se dispersó. Armas apuntando a la tripulación del puente. Ellos eran superados en número, pero los extraterrestres eran desarmado. La tripulación del puente no necesitaba armas. ¿Por qué entregarían sus barco? Maya dijo, ordena a tu tripulación que retírate. El comandante se detuvo. Hasta su máxima altura. Se alzaba sobre ella. Soy el comandante Belkat de la Dominio Ptrani. He servido durante 600 años. Nunca me he rendido. No me rendiré ante un insecto. Entonces, tu tripulación muere contigo. Matarías. Todos nosotros. Morirías tú mismo. Maya pensó en su abuela, en Titán, sobre el hogar que tal vez nunca conocerá. Volver a ver. Pensó en lo asustada que estaba. Ella era y como el miedo no importaba. Sí,
Dijo simplemente, si eso es lo que se necesita. Belkat la miró fijamente. En 600 años de vida, nunca se había encontrado con un ser así. Una criatura tan pequeña y frágil, frente a una muerte segura, y completamente sin miedo. No, no sin miedo. Estaba aterrorizada. Él podía verlo en sus ojos, pero ella se negó a dejar que el miedo la controlara. Tú, están locos, dijo. Tal vez, pero yo lo estoy. Todavía estás aquí y tu barco sigue siendo mío. Pasaron largos segundos. El puente estaba silencioso salvo por el zumbido de la maquinaria. Luego, lentamente, Belkat bajó la cabeza. Rendirse. La noticia del barco capturado se extendió por ambas flotas. Los humanos habían hecho lo imposible. Habían abordado y capturó un buque de guerra Ptrani. Era un crucero, uno de 10.000. Pero era un victoria. Una verdadera victoria. Más abordajes. Equipos lanzados. No todos ellos tuvieron éxito. Algunos fueron destruidos antes. Alcanzaron sus objetivos. Algunos rompieron el casco, pero fueron superados por los defensores, pero algunos tuvieron éxito. Por él. Al final del primer día, los humanos capturaron o destruyeron 15 naves Ptrani. Mediante acciones de abordaje únicamente. Alto. El árbitro Ketboron no podía creerlo. Informes. Están subiéndose a nuestro. Los barcos son como alimañas, le dijo a Dorpt. Están luchando cuerpo a cuerpo. Mano, como los animales. Los humanos parecen no tener ningún concepto de la guerra apropiada, respondió Dorpt. Ellos lucha con cualquier método que funcione. Sin importar la tradición ni el honor. Es bárbaro. Es eficaz. Kate Boran se volvió contra su estratega. ¿Los estás defendiendo? No. Alto. Árbitro. Los estoy analizando. Los humanos no piensan como los demás especies. No calculan probabilidades y aceptar la derrota cuando las matemáticas son contra ellos. Simplemente se niegan a perder. Incluso cuando perder es la única opción lógica. Resultado. Todavía perderán. Tenemos 10.000 barcos. Han capturado 15. Sí, alto árbitro. Pero considera esto. En el primer día de batalla, hemos perdido más barcos de los que hemos perdido en el pasado. Siglo de conquistas combinadas. Palabra de. Esto se extenderá a las razas sujetas. Verán que el dominio puede ser herido. Kevorin sintió frío. ¿Estás sugiriendo que nuestros propios sujetos podrían rebelde? Sugiero que los humanos están librando más de una guerra. Nos combaten con armas, pero también luchamos contra nuestra imagen de invencibilidad. Y esa segunda guerra es el más peligroso. En la tierra, la gente observaron cómo se desarrollaba la batalla en su pantallas. Vieron naves humanas destruidas. Vieron morir a soldados. Lloraron cada derrota. Pero también vieron victorias. Pequeños, imposibles. Vieron especies que nunca habían conocido la derrota. Empezaron a sangrar. Y seguían riendo. Un comediante salió en televisión y bromeó sobre cómo los extraterrestres probablemente eran lamentando su decisión de invadir. El músico lanzó una canción sobre hacer. El imperio paga. Los niños hicieron dibujos de naves humanas destruyendo extraterrestres. Monstruos. La risa no era alegría. Fue un desafío. Era una forma de decir, puedes matar nosotros, pero no puedes quebrarnos. El almirante Chen estudió su táctica. Exhibición como el primer día de batalla. Terminó. Había perdido 63 barcos, más de 5.000. Gente. Las matemáticas no eran buenas. En tasa, su flota desaparecería en menos de una semana.
Pero los extraterrestres habían perdido 112 barcos. Y lo más importante, perdieron algo que no podían medir. Su confianza. ¿Qué está haciendo el enemigo?, preguntó. Nos hemos retirado para reagruparnos, almirante. Parecen estar inseguros sobre cómo proceder. Chen asintió. Bien. Déjalos estar. Incierto. Que se confundan. Que ellos tengan miedo. Ella miró las estrellas. Luces distantes de la flota alienígena. Nosotros. No podemos ganar esta guerra, dijo en voz baja. No realmente, pero podemos hacer que se pregunten. Si ganar vale la pena. Podemos hacerles dudar. Y a veces la duda es suficiente. Maya Santos se sentó en un pasillo de la nave alienígena capturada, apoyada contra una pared. Su traje estaba dañado, sus costillas probablemente estaban agrietados. Ella había perdido 8 amigos en las últimas horas, pero ella estaba viva y el barco era de ellos. Uno de sus compañeros supervivientes se sentó junto a ella. Su nombre era Jackson, un hombre de Australia que había sido un obrero de la construcción antes de la guerra. Realmente lo hicimos, dijo. Capturamos una nave extraterrestre. Sí. ¿Crees que importa? Bueno, importa de verdad. Maya lo pensó. Ella pensó en él. La guerra y las probabilidades y la flota de 10.000 barcos que todavía querían destruir todo lo que amaba. No lo sé, admitió. Quizás no. Quizás todavía perdamos. Quizás todos. Muere. Entonces, ¿por qué lo hicimos? Maya sonrió. Le dolió. Podría tener un corte en su labio, pero ella sonrió de todos modos. ¿Por qué? Somos humanos. Porque cuando alguien nos dice, nosotros no podemos hacer algo, lo hacemos. De todos modos. Porque rendirse significa dejar. Ellos ganan. Y soy demasiado terco para dejarlo. Ellos ganaron. Jackson se rió. Fue risa cansada. La risa de un hombre que había visto demasiada muerte. Pero aún así era reír. Humanidad. Sí, dijo. Sí. Maya estuvo de acuerdo. Algo así. Afuera, la batalla continuaba. Barcos. Quemado. La gente murió. El universo se mantuvo. Su aliento. Pero la humanidad siguió luchando. La humanidad seguía riendo. Y en algún lugar de la oscuridad entre las estrellas, las especies estaban observando. Conquistadas. Especies rotas, especies que se había rendido y había pasado siglos. Bajo el gobierno de Ptrani. Observáronla. Los humanos pelean. Observaron a los humanos reír. Observaron a los humanos negarse a morir. En silencio, y algunos de ellos comenzaron a recuerda cómo se sentía la esperanza. Habían pasado 3 semanas desde la batalla. De Saúl comenzó. El orbitador superior Ketborin se encontraba en su centro de comando y se quedó mirando él. Visualización holográfica del sistema solar. Los puntos rojos marcaron a los humanos destruidos. Posiciones. Los puntos azules marcaron lo destruido. Naves Ptrani. Había demasiadas. Puntos azules. Estado actual, ordenó. Su ayudante, el joven Ptrani llamado Talrech, consultó su bloc de datos. Hemos asegurado el exterior. Sistema. La colonia de Marte ha sido neutralizado. Las estaciones de Júpiter han sido destruida. Sin embargo, la Tierra y las defensas orbitales permanecen intactas. ¿Y nuestras pérdidas? Talrech dudó. 487 naves. Alto árbitro. Aproximadamente. 22.000 tripulantes. 487. Envíos en 3 semanas. Contra una especie que había estado en el espacio por solo 300 años. Esto no es posible, dijo Keitorne. En silencio. Así no es como funciona la conquista. Los humanos siguen empleando
Tácticas no convencionales, Dornet. Explicó. Se niegan a participar en combate directo. Atacan y desaparecen. Se sacrifican para destruir naves individuales. Se han vuelto cada luna y asteroide en un potencial arma. Entonces destruiremos cada luna y asteroide. Lo hemos intentado, alto árbitro, pero los humanos se han adaptado. Ahora usan dispositivos móviles. Plataformas que parecen escombros. Esconderse entre los barcos civiles, lo que nos obliga a escanean cada vaso individualmente. Envían señales falsas para confundir nuestros sensores. Por cada táctica que contrarrestamos, ellos inventan dos nuevos. Kate Borin golpeó su puño contra la consola. Son primitivos. Deberían estar avanzando antes que nosotros. Pidiendo clemencia. ¿Por qué siguen peleando? Nadie respondió. Nadie tenía una respuesta. En la Tierra, el Dr. Isef Okonkwo finalmente terminó su análisis de los Ptrani. Base de datos. Convocó una reunión de emergencia. Con mando militar. Almirante Chen. Asistió vía enlace de video desde el desafío. He estado estudiando el dominio. Estructura, comenzó Isef. Y he encontrado algo importante, algo que podría cambiarlo todo. Mostró una gráfico que muestra el dominio. Organización. En la cima estaban los Trani, la especie gobernante. Debajo de ellos había cientos de otras especies dispuestas en una estricta jerarquía. El dominio no es un imperio de iguales, explicó Isef. Es una pirámide de subyugación. Los Ptranis gobiernan. Todos los demás sirven. Las especies conquistadas se clasifican según su tamaño. Son útiles y se conservan en línea a través del miedo y el control estricto. Nosotros. Eso ya lo sabíamos, dijo el almirante Chen. ¿Cómo nos ayuda? Porque el sistema es frágil. Isef señaló la parte inferior. Niveles de la pirámide. Estas especies lo hicieron. No se unen al dominio voluntariamente. Fueron conquistados. Como los Ptrani quieren. Nos conquistan. Obedecen porque tienen. No hay elección. Pero recuerdan lo que. La libertad se sentía como algo normal y algunos de ellos todavía lo eran. Lo quiero. Un general de la Tierra Unida. La fuerza de defensa se inclinó hacia adelante. ¿Estás sugiriendo que intentemos iniciar una rebelión? No directamente. No tenemos ese poder. Pero pensemos en lo que ya tenemos. Listo. Hemos resistido a los Ptrani durante 3 semanas. Hemos destruido casi 500 de sus barcos. Todas las especies en él. Dominion está observando esta guerra. Están viendo que el poderoso Ptrani puede resultar herido. Isef cambió a un nuevo pantalla que muestra interceptado. Comunicaciones del dominio. Han estado monitoreando su tráfico interno. Ya hay señales de problemas. Los convoys de suministro de las especies en cuestión son siendo retrasado. Fuerzas militares de los mundos conquistados tardan en responder a pedidos. Nada abierto. Nada que pudiera llamarse rebelión. Pero las grietas son formando. Los ojos del almirante Chen se iluminaron con comprensión. ¿Quieres que presionemos más duro? Agranda las grietas. Sí, pero no solo peleando, sino comunicándose. Isef respiró hondo. Quiero transmitir un mensaje, no a los Ptrani. A todos los demás, a cada conquistado. Especies en el dominio. Quiero contarles lo que hemos hecho. Ellos que la resistencia es posible. Los Ptrani bloquearán cualquier transmisión. Alguien se opuso. No si usamos mi propia red contra ellos. He encontrado formas de inyectar mensajes en sus relés de comunicación. No serán capaz de detenerlo sin apagarlo. Todo su sistema. La habitación estaba. Silencio. Entonces el almirante Chen sonrió. Hazlo, dijo ella.
Cuéntales nuestra historia. Cuéntales. Nos mantenemos firmes. El mensaje salió hace 3 días. Más tarde, se transmitió en todos los idioma que el sistema de traducción podría producir. Mostró imágenes de humanos. Barcos que luchan contra la flota Ptrani. Mostró el crucero capturado. Mostró Maya Santos y su equipo abordando un buque enemigo. Y luego mostró una declaración simple en texto que llenó el pantalla. Nosotros nos mantenemos. Tú también puedes. El mensaje se difundió por el dominio. Como un virus. Los Ptrani intentaron bloquearlo, pero siguió apareciendo en canales militares, en redes civiles, encriptadas. Frecuencias, en todas partes. Alto árbitro. Kate Borin vio el mensaje reproducirse. Su pantalla y sintió algo que no había sentido. Sentido en 400 años. Miedo genuino. ¿Cómo lo hicieron?, preguntó. ¿Cómo? ¿Accedieron a nuestras redes? No. Sé. Alto árbitro. Sus métodos son diferente a todo lo que hemos visto antes. Parece que han hecho ingeniería inversa. Nuestros protocolos de comunicación desde él. Datos que les enviamos. Los datos que enviamos como demostración de nuestro poder. Sí, alto árbitro. Que Borin cerró los ojos. Ellos había dado a los humanos las herramientas para socavarlos. Habían entregado su enemigos un arma. En cuestión de días, los efectos de la transmisión quedaron claros. 3 especies objeto del dominio. Territorios exteriores reportados. Retrasos administrativos en su tributo. Envíos. Se solicitó una 4ª especie. Aclaración sobre el despliegue militar. Órdenes. Una forma sutil de decir que no obedecería sin estar directamente forzado. No fue rebelión. Todavía no. Pero fue el comienzo de algo. En el campo de batalla, el almirante Chen lanzó la Operación Prometeo. Durante 3 semanas, los ingenieros humanos habían estado trabajando en los barcos Ptrani capturados. Estudiaron la tecnología extraterrestre. Aprendieron sus secretos, y ahora estaban. Voy a usar esos secretos de una manera que no se esperaba. El impulso del pliegue Ptrani fue un dispositivo que permitía a los barcos viajar más rápido que la luz. La humanidad nunca han podido construir uno. Su tecnología era demasiado primitivo, pero no lo necesitaban. Para construir uno, habían capturado 5 barcos con unidades de plegado de trabajo. A las 4 de la Tierra, hora estándar, 5 naves humanas desaparecieron del sistema solar. El orbitador Alto Cat. Borin recibió el informe con incredulidad. Tienen capacidad de conducción completa. ¿Cómo? Usaban los motores de los barcos. Capturaron un orbitador alto. Modificaron sus propios buques para interactuar con nuestra tecnología. ¿A dónde fueron? Estamos rastreando su firmas. Parecen dirigirse para el 7º punto de suministro. Kate. Borin palideció. El 7º suministro. El punto era un importante centro logístico ubicado a 3 años luz de la Tierra. Fue donde la flota de invasión recibió su combustible, municiones y piezas de repuesto. Se suponía que sería completamente seguro, muy detrás de las líneas de batalla. Retirar la fuerza de defensa, ordenó. Ahora. Pero ya era demasiado tarde. ¿Para cuándo? El mensaje llegó al 7º suministro. Las naves humanas ya habían llegó. El capitán Yuki Sato comandó el buque líder, un destructor modificado llamado el Sol Naciente. Ella se había ofrecido como voluntaria para esta misión sabiendo que era casi ciertamente de una manera. El impulso plegable fue. No está diseñado para naves humanas. Podría fallar en cualquier momento, e incluso si trabajaban, estarían profundamente en el enemigo. Territorio sin esperanza de rescate. Ninguno de eso importaba. Lo que importaba era el
Depósito de suministros delante de ella. Todos los barcos. Este es el capitán Sato. Tenemos uno. Objetivo. Destruir todo lo posible. Antes de que nos detengan. Fuego a discreción. El depósito de suministros era enorme. Cientos de contenedores de carga, decenas de petroleros, instalaciones de reparación, almacenes de municiones. Todo ello protegido por una pequeña defensa. Una fuerza que no estaba en absoluto preparada para un ataque. El sol naciente y sus 4. Los compañeros atravesaron el depósito como lobos en un corral de ovejas. Destruyeron camiones cisterna de combustible, almacenes de municiones, reparación. Drones. Causaron explosiones que podría verse a segundos luz de distancia. Convirtieron el punto de abastecimiento en un campo de fuego y escombros. Sato perdió 2 barcos en el ataque, 60 personas. Pero cuando la fuerza de defensa finalmente llegó, el daño ya estaba hecho. La mitad del depósito de suministros fue destruida. La otra mitad fue ardiendo. El sol naciente y sus 2. Los compañeros supervivientes saltaron hacia atrás. Saúl. Se quedarían sin combustible antes. Llegaron allí. Lo sabían, pero habían hecho lo que vinieron a hacer. En desafío, el almirante Chen recibió el reporta con lágrimas en los ojos. Damnificados. 2 barcos perdidos, almirante. El sol naciente. Y los demás están regresando, pero ellos no tendrá suficiente combustible para completar el viaje. Envíen barcos de rescate. No me importa cuán lejos estén. Tenemos que irnos. Tráelos a casa. Sí. El almirante Chen observó la táctica. Exhibición. La flota Ptrani todavía estaba enorme, todavía potente, pero por primera vez. Tiempo que dolía. Maya Santos era todavía en el frente. Su captura de el crucero alienígena la había hecho famosa. La gente la llamaba la usurpadora de barcos. Ella odiaba el apodo, pero no podía negar que había ayudado a la moral. Ahora era una sargento, al mando de un pelotón de 50 soldados. Se especializaban en el abordaje. Operaciones. En 3 semanas, capturó 2 barcos enemigos más y discapacitaron a otras 4 personas. Su abuela la llamaba todas las noches. Te vi en las noticias, dijo Rosa. Tú pareces cansada. Estoy cansada, abuela. Todos son. Pero todavía estás luchando. Sí, seguimos luchando. Rosa sonrió. Incluso a través del video. En la pantalla, Maya pudo ver el orgullo en ella. Ojos. El mundo entero te está mirando. Mi pequeño guerrero. Toda la galaxia es mirando. ¿Sabes lo que significa eso? Significa mucha presión. Significa que tú se han convertido en algo más que un simple soldado. Te has convertido en un símbolo. Cuando la gente te ven esperanza. Ven pruebas. Que la gente común puede hacer cosas extraordinarias. Maya sintió incómoda. Ella no quería ser una símbolo. Ella solo quería sobrevivir. Ella quería que la guerra terminara. Ella quería irse casa y abrir ese restaurante que tenía. Soñó. Pero ella entendió lo que su abuela quiso decir. Esta guerra no fue. Se trataba solo de ganar o perder. Era sobre mostrarle al universo que los humanos no se rendiría. Que incluso él, las especies más pequeñas y débiles podrían resistir. Contra la tiranía. Intentaré ser. Mereces la pena, dijo en voz baja. Tú. Ya lo son. Alto árbitro Ket Borin. Recibió una citación del dominio. Alto consejo. Sabía lo que significaba. Querían saber por qué la conquista de una especie primitiva estaba tardando tanto. Querían saber por qué cientos de los barcos habían sido destruidos. Querían saber por qué las carreras de sujetos se estaban volviendo inquieto. No tenía buenas respuestas.
Los humanos no son como otras especies. Informó vía larga distancia. Comunicación. No responden a fuerza superior con rendición. Ellos. Responder con mayor resistencia. La victoria que alcanzamos los hace luchar. Más difícil. El Alto Consejo no estaba satisfecho. Se te dio la invasión más grande. Flota en la historia del dominio. El Consejo. El orador dijo, usted ha fracasado en lograr la victoria en 3 semanas. Esto es sin precedentes. Solicito refuerzos. ¿Refuerzos? Tienes 10.000 naves. Y he perdido 500 de ellos. Los humanos están usando tácticas que nunca habíamos usado. Encontrados. Abordan nuestros barcos. Ellos usan ataques suicidas. Convierten a nuestros propios. La tecnología está en nuestra contra. Necesito más fuerzas para aplastarlos. El Consejo. Conferidos entre ellos. Finalmente, el orador respondió, habrá refuerzos. Ser enviado. Pero entiendan esto, alto árbitro, el fracaso no es una opción. Sí, no puedes conquistar a estos humanos. Las consecuencias serán graves. No solo para ti, sino para la estabilidad de todo el dominio. Otras especies son observando. Están haciendo preguntas. Se preguntan si los Ptrani son verdaderamente invencible. Entiendo. Entonces termina esto rápido. La comunicación terminó. Kevorin se sentó solo en su centro de mando durante mucho tiempo. Pensó en su carrera, su victorias, las 53 especies que tenía conquistado. Ninguno de ellos había luchado como esto. Ninguno de ellos se había reído en él. Frente a la destrucción. Ninguno de ellos tenía. Le hizo dudar de sí mismo. ¿Qué eran estos? ¿Humanos? ¿Dónde encontraron esta locura? ¿Coraje? Él no lo sabía. Pero sabía una cosa. Estaba empezando a temerla. Respuesta. En la Tierra, la gente celebró la destrucción del depósito de suministros. Fue una pequeña victoria en una larga guerra, pero importó. Demostró que la humanidad podrían contraatacar, que no lo eran. Solo defendían, ellos atacaban. El presidente Okonkwo se dirigió al mundo. Hoy les mostramos a los Ptrani que la distancia no los protegerá. Nosotros les mostramos que podemos llegar a sus territorio y hacerles daño. Esta guerra no es terminado. Todavía podemos perder, pero no lo haremos. Perder en silencio. No perderemos sin haciendo que nos recuerden por 1000 años. El discurso fue transmitido a través de el sistema solar y a través del Dr. Isef. Redes de comunicación hackeadas. Fue transmitida por toda la galaxia. En una docena mundos, especies conquistadas escucharon palabras de un líder humano. Vieron la grabación de depósitos de suministros en llamas. Escucharon sobre los barcos que habían cruzado la luz. Años para atacar el dominio. Y algunos de ellos, no muchos, pero algunos, comenzaron a piensa, si los humanos pueden hacerlo, tal vez nosotros también podemos. La marea estaba cambiando. Lentamente, dolorosamente, pero estaba girando. El almirante Chen miró su flota, ahora reducido a poco más de 200 barcos, y hecho una decisión. No podemos ganar defendiendo. Sola, les dijo a sus capitanes. Tenemos que. Sigue golpeándolos, sigue haciéndolos sangrar. Sigue demostrando a la galaxia que la resistencia es posible. Estamos corriendo. Fuera de los barcos, almirante. Capitán Méndez. Lo señalé. Lo sé. Entonces, tendremos que. Sé más inteligente, más rápido, más impredecible. La mirada de Chen era dura. Los Ptrani tienen gobernados por el miedo durante 40.000 años. Somos. Les voy a enseñar lo que es realmente el miedo. Medio. La guerra continuó. Murió más gente.
Más barcos ardieron. Pero la humanidad siguió. Luchando. Y a través de la galaxia, las semillas de la rebelión comenzaron a crecer. 2 meses después de la primera transmisión, el dominio Ptrani comenzó a resquebrajarse. Comenzó pequeño. Un convoy de suministros el sistema Morpt llegó con 3 días de retraso. Se solicita guarnición en Kells Prime. Tiempo adicional para preparar sus tropas. La séptima flota estacionada en el exterior. Territorios reportaron problemas técnicos. Dificultades con sus unidades de plegado. Estas no eran rebeliones. Eran excusas. Pero al orbitador Alto Katorin. Eran síntomas de algo mucho más peligroso. Las razas sujetas están perdiendo la fe. Thorn informó. Ellos ven nuestras pérdidas en el sistema del alma. Escuchan al ser humano. Transmisiones. Están empezando a. La pregunta es si podemos ser derrotados. ¿Podemos? ¿Nosotros? La pregunta quedó en el aire. Dornet, que había servido al dominio durante 300 años, que habían ayudado a conquistar docenas de especies, no respondió. Ese silencio fue respuesta suficiente. La guerra se había convertido en un desastre. Lo que debería haber sido un simple. La conquista se había convertido en la más sangrienta campaña en la historia del dominio. 863. Barcos destruidos. Más de 40.000 Ptrani muertos. Y aún así, los humanos siguieron luchando. Cada táctica. Dominio lo intentó, los humanos contraatacaron. Cuando los Ptrani concentraron sus fuerzas, asaltantes humanos atacaron sus líneas de suministro. Cuando los Ptrani se extendieron para proteger su logística y sus recursos humanos, los equipos de ataque atacaron barcos aislados. Cuando los Ptrani intentaron simplemente bombardear la Tierra desde la órbita, un misil humano, las plataformas surgieron de posiciones ocultas y los obligó a retroceder. Los humanos no habría podido hacer esto. La tecnología era primitiva. Sus números eran pequeños. Su flota era una fracción de la fuerza del dominio, pero ellos se negó a morir. En la Tierra, la situación estaba desesperado, pero no desesperanzado. La flota humana se había reducido a 137 naves. Más de la mitad de la población de Marte estaba muerto. Las colonias en la superficie de Júpiter. Las lunas habían desaparecido. Millones de personas murió en la lucha. Pero la Tierra aún se mantuvo en pie y la humanidad siguió luchando. La almirante Chen se sentó en su silla de mando en el desafío y miró las caras de su tripulación. Estaban cansados. Estaban desconsolados. Muchos de ellos habían perdido amigos y familiares en los últimos 2 meses, pero sus ojos todavía estaban determinado. Informe de situación, ordenó. Flota enemiga. Se ha retirado a la órbita de Marte. Almirante. Se están reagrupando. La inteligencia sugiere que están esperando para refuerzos. ¿Cuántos refuerzos? Desconocido, pero las estimaciones sugieren al menos 2.000 barcos adicionales. Chen asintió. 2.000 barcos más. Se sumaron a los 9.000. Todavía tenían contra ella 137. Las matemáticas eran imposibles. Siempre ha sido imposible. ¿Y la moral? Ella preguntó. Su primer oficial sonrió. Un poco. Hola, almirante. La tripulación lo sabe. Las probabilidades. No les importa. Dicen que sí. Vamos a morir, más vale que muramos. Con la mejor tasa de muertes de la historia. Chen se rió. Era la primera vez que se había reído en semanas. Diles que apreciamos el optimismo. Al otro lado del sistema solar, Maya Santos fue preparándose para lo que ella creía que sería su última misión. Su pelotón había sido asignado para defender la estación Europa 1.
De los últimos puestos de avanzada humanos en el exterior. Sistema. Los Ptrani estaban llegando a destruirlo. Todos conocían la estación. No se pudo celebrar. Pero esa no fue la punto. El punto era hacer que el enemigo pagar por cada metro. Maya reunió a sus soldados en el hangar principal de la estación. 53 personas. Algunos eran veteranos que habían luchado desde el comienzo. Otros eran civiles que habían recogió armas hace solo unas semanas. Todos ellos estaban dispuestos a morir. No voy a mentirte, dijo ella. Esta estación caerá. No tenemos suficientes barcos, suficientes armas o suficientes gente para detener la flota Ptrani. La mayoría de nosotros, probablemente todos, moriremos. Aquí. Ella hizo una pausa. Los soldados la observaron con ojos firmes. Pero esto es lo que yo saber. Cada hora que mantenemos esta estación es una hora. La Tierra tiene que prepararse. Cada nave. Lo que destruimos es un barco que no atacará nuestro hogar. Cada soldado enemigo que matamos es un soldado menos tienen para conquistarnos. Maya levantó su rifle. Somos los línea. No nos retiramos. No nos retiramos. Rendirse. Aguantamos hasta que no podamos más. Más. Y luego les hacemos recordar cuánto costó tomar esta estación desde nosotros. Alguien en la parte de atrás empezó aplaudiendo. Luego alguien más. Dentro. En segundos, toda la percha se llenó. Con aplausos y vítores. Humanidad. Sí. Alguien gritó. Maya sonrió. Humanidad. Sí. Demostrémosles esto. Extraterrestres. ¿Qué pasa cuando se meten con la especie equivocada? La batalla por la estación Europa comenzó el 6 horas después. Los Ptrani enviaron 300 naves. Más que suficiente para borrar lo pequeño. Estación y su puñado de defensores. El comandante Velar, un veterano de 50 años. Conquistas, esperaban la operación. Tardó menos de una hora. Tardó 3 días. Los humanos habían convertido la estación en una fortaleza. Cada pasillo estaba lleno de trampas. Cada habitación estaba defendida. Cuando el Ptrani rompió las murallas exteriores, ellos encontré humanos esperando con armas y granadas. Cuando despejaron el primer nivel, encontraron el segundo nivel, preparado para explotar. Cuando lo trajeron con armas pesadas, los humanos retrocedieron. La siguiente posición y empezó todo de nuevo. De nuevo. Maya dirigió a su pelotón a través de la pesadilla. Lucharon en la oscuridad y en llamas. Lucharon cuando la munición se agotó y tuvieron que usarla. Cuchillos. Pelearon cuando estaban herido y exhausto y no quería nada más que descansar. Al tercer día. Solo quedaban 7. Maya, Jackson y 5 personas más. Tenían retrocedido hasta el reactor de la estación. Núcleo, la última posición defendible. El comandante Ptrani envió un mensaje. Ríndete ahora y serás perdonado. Sigue luchando y morirás. Maya miró a sus soldados. Eran cubiertos de sangre y polvo. Sus armas estaban casi vacíos. No tenían nada. Izquierda. Excepto su desafío. Dile algo a tu comandante por mí. Maya dijo en la comunicación. Canal. Dile que todo ser humano que él mata a 10 personas más que lo odian. Dile. El que incluso si destruye esto. Estación. Nunca destruirá lo que es. Representa. Dile que la humanidad recordará. Europa y nosotros nunca lo perdonaremos. Ella. Corta el canal. Arma el reactor. Dijo. Ordenado. Si vamos a morir, vamos a morir. Llevándonos con nosotros a tantos como podamos. Lata. La explosión iluminó el lado oscuro de la luna de Júpiter como un segundo sol. La noticia de la estación Europa llegó a la Tierra. En cuestión de horas, el mundo estaba de luto. 63.
La gente había muerto defendiendo una estación que no se pudo defender. Fue una tragedia. Pero también fue una victoria. La batalla. Porque Europa le había costado a los Ptrani 27 naves. Y más de 3.000 soldados. Habían tomado 3 días para derrotar a 53 humanos. Y al final, los humanos habían elegido destruir la estación en lugar de dejarla. Ser capturado. Alto árbitro Ket Boron. Leí los informes y sentí algo. Romperse dentro de él. Estas criaturas lo harían. Preferirían morir antes que someterse. Dijo, ellos no solo aceptan la muerte. Se abrazan. Como arma. ¿Cómo se conquista? Algo así. Dornet no tenía respuesta. Al día siguiente, Ket recibió una mensaje del Alto Consejo del Dominio. 3 especies objeto de estudio habían sido declaradas abiertas. Rebelión. Los Morpt, los Colosenses y los Talvari se habían negado a enviar más tributos o tropas para él. Dominio. Citaron lo humano. Resistencia como prueba de que los Ptrani no eran invencibles. Las grietas se convierten en fracturas. Debes acabar con esto. Guerra, ordenó el presidente del Consejo. Ahora, antes de que destruya todo. ¿Cómo? Los humanos no se rendirán. El ataque que hacemos nos cuesta más de lo que cuesta. Les cuesta. Han convertido la derrota en un arma. Entonces no exijas la rendición. Ofrezca paz. Keboran estaba atónito. Paz. El dominio no hace la paz con primitivos. Conquistamos o destruimos. El dominio hace lo que es necesario para supervivencia, respondió el orador con frialdad. Sí. Conquistar a estos humanos nos cuesta nuestra imperio, entonces no los conquistamos. Ofréceles condiciones. Pon fin a esta guerra. Salva lo que se puede salvar. La comunicación terminó. Ket Borin se sentó solo en su centro de mando durante mucho tiempo. 400 años de victorias, 53 especies. Conquistado. Y ahora se le estaba ordenando aceptar la derrota a manos de criaturas que habían estado en el espacio por más de 3 siglos. Pensó en el humano con el que había hablado en el comienzo. La mujer, almirante, con él. Sonrisa tranquila. Ella lo había sabido desde el principio. Que no podía ganar. Pero ella tenía. Peleó de todos modos. Ella se había reído de él. Ahora entendía por qué. El mensaje llegó en el desafío a las 1400 horas. El almirante Chen lo leyó 2 veces. Antes de que ella lo creyera. Los Ptrani son ofreciendo un alto el fuego. Ella anunció que su tripulación del puente quieren negociar. El puente estalló en vítores. Oficiales, quienes no habían sonreído en semanas eran. De repente se abrazaron. Alguien estaba llorando. Alguien más se reía. Chen levantó la mano para pedir silencio. Esto no es la victoria, dijo. Todavía no. Son ofreciendo hablar, no irnos. Necesitamos tener cuidado. Necesitamos ser inteligentes. Nosotros necesitamos asegurarnos de que cualquier acuerdo que hagamos, hacer que proteja a la humanidad para siempre. Ella volvió a mirar el mensaje. Pero sí, admitió, esto es bueno. Noticias. Estas son muy buenas noticias. Las negociaciones duraron una semana. Almirante. Chen encabezó la delegación humana. Alto. El árbitro Ket Boron dirigió a los Vitrani. Se conocieron en una estación neutral en el cinturón de asteroides, rodeado de naves de ambos lados. Las discusiones fueron tensas. Los Ptrani querían salvar las apariencias. Quería presentar el alto el fuego como una acuerdo mutuo en lugar de un admisión de la derrota. Los humanos querían garantías. Querían reconocimiento. Querían asegurarse de que esto nunca ocurriera. Ocurrió de nuevo. Al final, llegaron. Un acuerdo. Los Vitrani lo harían.
Reconocer la soberanía humana sobre él. Sistema de Saúl. Liberarían a todos. Prisioneros humanos. No atacarían. Barcos humanos o colonias. A cambio, la humanidad no alentaría activamente. Rebelión entre especies sujetas. El almirante Chen añadió una última condición. Queremos canales de comunicación abiertos con toda especie en el dominio, comercio, diplomacia, intercambio cultural. Si otros, las especies quieren hablar con nosotros, tú no lo harás. Detenerlos. Quebón dudó. Sabía lo que. Esto significaba que las ideas humanas se difundirían. El desafío humano inspiraría a otros. La rebelión que ya había comenzado. Solo crecería. Pero no tenía elección. Si se negaba, la guerra continuaría. Y la guerra estaba destruyendo su imperio. Más rápido de lo que la paz jamás podría. De acuerdo, él dijo. Se firmó el alto el fuego. La guerra había terminado. 6 meses después, se realizó un memorial. Construido en la tierra. Se encontraba en Ginebra, cerca de el edificio donde se encuentra la Tierra Unida. El Consejo había tomado su fatídica decisión. Era una simple pared de piedra negra. Alcanzando el cielo. En la pared fueron grabados los nombres de todos los que habían muerto en la guerra. Había muchos nombres. Maya Santos se paró frente al muro. El día de su dedicación. Ella era una de los pocos supervivientes de la estación Europa. Jackson la había empujado a una fuga. Cápsula momentos antes de que el reactor explotara. Se había quedado para asegurarse de que ocurrió una explosión. Su nombre estaba en la muro. Así eran los nombres de sus otros amigos. Sus compañeros de equipo. Las personas que habían luchado. A su lado. Trazó las letras con sus dedos y sintió lágrimas en sus mejillas. Un reportero se acercó a ella. Sargento Santos. Esperaba preguntarle unas cuantas preguntas. Maya se secó los ojos. Vamos. Adelante. ¿Qué crees que demostró la humanidad en esta guerra? Maya consideró la pregunta. Pensó en las batallas, en la muertes, las probabilidades imposibles. Ella pensó sobre las palabras de su abuela sobre el miedo. Siendo una brújula, pensó en él, la risa que había llevado a la humanidad. A través de la oscuridad, hemos demostrado que no se puede calcular la espíritu humano, dijo. Finalmente, él. Trani tenía los números. Tenían la potencia de fuego. Tenían miles de años de experiencia, pero olvidaron una cosa. ¿Qué fue eso? Maya sonrió. Era una sonrisa cansada, una sonrisa triste, pero estaba intacto. Somos demasiado tercos para saber cuándo estamos golpeado. El reportero asintió y dijo, notas. Luego hizo una pregunta más. ¿Crees que valió la pena? Todo la muerte, todo el sufrimiento. Maya miró. El muro, los nombres, el precio. La humanidad había pagado por la libertad. Pregúntame. Dentro de 100 años, dijo. ¿Cuándo? Los niños humanos están creciendo en un mundo libre. Sistema solar, cuando otras especies son despojándonos del dominio porque nosotros les demostró que era posible. Cuando la galaxia es diferente porque nos negamos. Arrodillarse. Se giró para mirar al reportero, luego me preguntó si valía la pena. Creo que ya sé cuál será la respuesta. Ser. En toda la galaxia, los efectos de la resistencia humana continuó. Propagación. Las 3 especies rebeldes habían. Se le han unido 5 más. El dominio. Se estaba fracturando. Algunos analistas predijeron que esto ocurriría. Colapsar por completo en un siglo. Y. En todas partes se susurra sobre otras especies. Los humanos, la especie loca que tenía. Se rieron de sus conquistadores. Los criaturas obstinadas que habían elegido la muerte. Sobre la esclavitud, los pequeños y frágiles seres. Que había sacudido un imperio. Una nueva frase. Entró en el vocabulario galáctico.
Era una frase humana tomada de sus transmisiones durante la guerra. Otros, las especies no comprendían completamente su significado, pero entendieron su espíritu. Contra todo pronóstico, se convirtió en un saludo, un grito de guerra, una oración. Cuando los rebeldes se encontraron, en secreto se lo dijeron el uno al otro. Cuando los esclavos soñaban con la libertad, ellos lo susurró en la oscuridad. Cuando alguien, en cualquier lugar, se enfrentaron a obstáculos imposibles, se acordaron de los humanos contra todo probabilidades. Y en algún lugar de la inmensidad de espacio, la risa aún resonaba. Desafiante, intacto, humano. El presidente Okono dio un último discurso después del homenaje. Dedicación. No empezamos esta guerra, dijo. Nosotros no lo queríamos, pero cuando llegó, nos lo afrontamos como siempre lo han hecho los humanos. La adversidad con valentía, con creatividad. Y sí, con risas. Porque eso es. ¿Quiénes somos? Somos la especie que escala montañas porque están ahí, que navega océanos para encontrar nuevas tierras, que llega a las estrellas porque nosotros no soporta quedarse en el suelo. Él miró a la multitud, humanos de cada nación, cada colonia, cada rincón del espacio humano. Los Vitrani creían que eran primitivos. Pensaban que lo haríamos. Rendirse. Se equivocaron. Y ahora él, toda la galaxia sabe que estaban equivocados. Nosotros nos hemos ganado nuestro lugar entre las estrellas. No a través de la sumisión, sino a través de desafío. No por miedo, sino por esperanza. Levantó la mano. A aquellos que, perdido, nunca te olvidaremos. A aquellos que sobrevivieron, estamos orgullosos de ustedes. Y a las futuras generaciones que hereda lo que hemos construido, recuerda este momento, recuerda lo que hicimos. Y nunca dejes que nadie te diga eso. Los humanos no pueden lograr lo imposible. La multitud vitoreó. Sobre ellos, las estrellas. Brillaba intensamente. La humanidad se había enfrentado. Extinción y respondió con risas. Se habían enfrentado a un imperio y le habían enseñado miedo. Se habían enfrentado a la oscuridad y encontraron la luz. Este fue su legado. Este fue su regalo al futuro. Y en él, al final, eso era todo lo que importaba.